Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 331. El título de hoy es Hay un Dios y es grande. El pastor Nicky Gumbert dice lo siguiente: hice mis estudios en Derecho y ejercí como abogado durante casi 10 años. En todos los casos legales, las pruebas son vitales, las pruebas son importantes para mí. Yo no podría ser cristiano si no creyera que nuestra fe se basa en pruebas convincentes. Hay pruebas muy sólidas sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En los últimos años ha habido una avalancha de libros por parte de los nuevos ateos que sugieren que no hay evidencias acerca de Dios, que Dios es un engaño, The Good Delusion, y que Dios no es grandioso, según el título de otro de estos libros, God is not great. Aunque por supuesto la Biblia no trata de proporcionar pruebas científicas de la existencia de Dios, sí apunta a las evidencias de los testigos oculares, como lo podemos ver ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16, y proclama que hay un Dios en el cielo, también en Daniel capítulo 2 versículo 18, y aparte de que hay un Dios en el cielo, que es grande el Señor. Eso lo podemos ver también allí en Salmos capítulo 135 versículo 5, la última en la Reina Valera actualizada 2015. Hay buenas razones para confiar en Dios. Al estudiar la verdad de la palabra de Dios, crecerás en la fe y proclamarás valientemente que hay un Dios y Él es grande. Así es, mis amados. Bueno, mis amados, quiero invitarte para que ahora vamos a hacer una lectura bien especial de la palabra del Señor. Y quiero invitarte que vayamos al Salmo capítulo 135. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Y la versión que vamos a leer el día de hoy es la Nueva Traducción Viviente. Alabado sea el Señor, alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes los que sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque el Señor es bueno, celebren con música su precioso nombre, pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Yo conozco la grandeza del Señor, nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place, por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Destruyó al primer hijo varón de cada hogar egipcio y a las primeras crías de los animales. Realizó señales milagrosas y maravillas en Egipto, en contra del faraón y todo su pueblo. Hirió de muerte a las grandes naciones y masacró a reyes poderosos. A Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Entregó sus tierras como herencia, como preciada posesión a su pueblo Israel. Uy, qué bendición este salmo del día de hoy. Bueno, mi amado, y la lectura de este salmo da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy. El primer punto es: proclama la grandeza de Dios. El Señor es bueno. Esta es la afirmación del salmista. Yo sé que grande es el Señor. Recuerda la relación de Dios con su pueblo. Él ve el mundo que Dios creó y que sostiene, y testifica de la maravillosa protección de Dios. Este abanico de experiencias y evidencias sustenta su creencia en la grandeza de Dios. Responde a la grandeza de Dios con adoración. Una y otra vez el salmista nos llama a alabar al Señor. Un llamado que se repite de varias formas, 4 veces en los 3 primeros versículos. Alabado sea el Señor. Así es, mis amados. Bueno, mis amados, vamos entonces a hacer una oración. Señor, quiero alabarte y adorarte. Hoy de nuevo te confío mi vida. Reconozco de que hay un Dios y Él es grande. Reconozco tu grandeza y reconozco que no hay problema que sea más grande que tú. Reconozco que no hay enfermedad que sea más grande que tú. Reconozco, Señor amado, que no hay ser humano que sea más grande que tú, porque tú eres grande, grande en gran manera.
Bueno, mis amados, y ahora quiero invitarte para que vayamos a otra lectura de la palabra del día de hoy. Y ahora vamos a hacer nuestra lectura en la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer segunda de Pedro capítulo 1. Recuerda que estamos con la Nueva Traducción Viviente con sus siglas en español NTV. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Crecer en la fe. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, y olvida que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente hacen parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prestar atención a las Escrituras. Por lo tanto, siempre les recordaré estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloriosa de Dios le dijo: "Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo". Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro y hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bueno, mi amado, y de la lectura de segunda de Pedro capítulo 1 sale nuestro segundo punto de hoy. Y el segundo punto es: proclama la verdad de la palabra de Dios. Si quieres una relación más cercana con Dios, dedica tiempo para desarrollar esta relación. Pasa tiempo con Él al estudiar su palabra. Tu fe crece y tu vida cambia. La fuerza de todas las relaciones, incluyendo tu relación con Dios, depende de la comunicación. En su carta, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, escribe sobre su fe y la fe de sus lectores, cuya experiencia con Dios es una vida tan cambiada como la nuestra, como lo dice la traducción bíblica, el mensaje. Tu fe es preciosa. Gracia y paz son dos de las cosas más preciosas que puedes experimentar en la vida. Pedro pide que ellas abunden en ustedes por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor.
Esto no es una fe irracional, es la verdad. Hoy algunas personas piensan que la Biblia está llena de cuentos inventados ingeniosamente. Pedro escribe: porque le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro está hablando particularmente acerca de la transfiguración, cuando fue testigo de la revelación de la gloria y de la identidad de Jesús. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 9, Mateo 17 y Lucas capítulo 9. Él testifica: con nuestros propios ojos vimos. Eso lo dice en el versículo 16 y esas palabras exactas las dicen en la versión Dios habla hoy. Un testigo es una palabra usada para describir a quien da pruebas en un tribunal de justicia. Las pruebas acerca de Jesús se parecen más a las pruebas legales que a las pruebas matemáticas o científicas. Hay pruebas provenientes de testigos oculares. La fe no es irracional. Se basa en aquello que ellos vieron. Pedro afirma: no podríamos estar más seguros de lo que vimos y oímos. Eso lo dice ahí en 2 de Pedro 1:19 en la traducción El Mensaje. Pero Pedro también les recuerda el poder y la fiabilidad de la Escritura. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, dice ahí el apóstol Pedro, que debemos tener mucha confianza. ¿En qué? En la palabra de Dios. Porque cuando tenemos confianza en la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿sí? Que creamos en el Señor Jesucristo, que creamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Es algo muy, muy especial. Entonces recordemos que Pedro, como tal, dice que hay que tener en cuenta antes que nada que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo dice por allá en el versículo 20 y 21, en la Reina Valera actualizada 2015. El Espíritu Santo sigue hablando a través de estas palabras de la Escritura, y cuando experimenta su presencia y poder a través de ella, la Escritura refuerza la verdad de tu fe. La fe no es solo un conjunto de ideas, sino también es aquello que cambia la forma en que llevas tu vida. Muy bien, la fe de una manera directa afecta tu vida. La fe te hace una mejor persona. La fe en Cristo te hace un mejor esposo, una mejor esposa. La fe en Cristo te hace un mejor padre. La fe en Cristo te hace un mejor hijo. La fe en Cristo te hace un mejor trabajador. La fe en Cristo te hace un mejor jefe. La fe en Cristo te hace un mejor vecino. La fe en Cristo te hace una mejor persona. Pedro explica que a través del Espíritu Santo, el divino poder de Dios nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la luz de esto, Pedro explica lo que necesitas añadir a tu fe y continúa enumerando varias cualidades que debes tratar de desarrollar bien. Buen carácter es uno de ellos. Es decir, amados, no hay que andar por el mundo con un mal carácter. Y mal carácter se sobreentiende también de que es también aquellas personas que no logran controlarse en los momentos de ira, en los momentos de enojo, dicen palabras hirientes, muchos hasta palabras vulgares, soeces. Ahí está diciendo el Señor, hay que tener un buen carácter. Pero no solamente habla de ese tipo de enojos, también se refiere a un buen carácter de una persona que no permita que la depresión le domine, que no permita que la tristeza le domine, que no esté siempre sacando excusas del por qué falla, sino que siempre tenga el deseo de avanzar y de salir adelante. No solamente habla de un buen carácter, habla de un entendimiento espiritual. Debemos preocuparnos también por tener ese entendimiento, entender lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, y para eso recordemos de que es muy importante el estudio a diario de la palabra del Señor. Y es que, sabes, eso se requiere también tener una atenta disciplina. Sí, Señor,
eso de estar leyendo la Biblia cada que me acuerdo, cada 8 días, cada 15 días, una vez al mes, y ir por allá, como decía aquella canción, desempolvando los viejitos. No, Señor, la palabra de Dios debe vivir todos los días en nuestro corazón, pero para eso necesitamos leerla todos los días, necesitamos escucharla todos los días, necesitamos meditar en ella todos los días y necesitamos aplicarla todos los días. También necesitamos una paciencia apasionada, esa paciencia que lo hace no porque le toca ni por resignación, sino por amor. También hablamos de un asombroso reverente, dice, o un asombro reverente, o sea, es decir, que podamos nosotros definitivamente tener una reverencia. ¿Sabes que una de las cosas que más se ha perdido en la sociedad actual es la reverencia? Hoy por hoy hay mucha gente irreverente, hablándole a las autoridades como quieren, hablándole a sus padres como quieren, hablándole a los pastores como quieren, hablándole a todo lo que representa una autoridad de manera irreverente. Pero aquí está diciendo negativo. Debemos asombrarnos de una manera reverente. También una amistad cordial y un amor generoso. Cada dimensión de estas ha de encajar y de desarrollar las demás. Es decir, debemos ir creciendo en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque estas cosas evitarán que seas un cristiano ineficaz y, como algunos han dicho, de pronto un cristiano inútil. Un cristiano en el cual de pronto te has convertido, como dice también la palabra, en la sal que pierde su sabor. Y esto definitivamente es complicado. No puedes perder la sal, no puedes perder tu sabor. Recuerda que tú eres la sal de la tierra y recuerda que tú también eres la luz del mundo. Nunca olvides esto, ¿sí? Es muy importante también entender de que esto te convertirá en una persona productiva, te ayudará a permanecer fuerte en tu fe hasta el fin. Independientemente de las situaciones que estés atravesando o vayas a atravesar, todo esto que acabamos de leer va a generar en tu corazón una fe firme, una fe fuerte, una fe que persevera y te vas a convertir en un cristiano que definitivamente trae la gloria de Dios a donde va. Bueno, vamos a hacer una oración bien especial. Señor, gracias porque nuestra fe está basada en el sólido testimonio de testigos oculares, Señor, y en nuestra propia experiencia de relación contigo. Ayúdame a crecer en esa relación mientras confío en la verdad de tu palabra, Señor. Señor, tú sabes, y de manera personal he clamado a ti y te he dicho, Señor, quiero crecer, quiero madurar. Quiero ser un cristiano que da fruto, Señor. No quiero ser un cristiano que genera problemas. Quiero ser un cristiano que da soluciones. No quiero ser un cristiano que espera ser visitado. Quiero ser un cristiano que visita. No quiero ser un cristiano que espera ser ayudado. Quiero ser un cristiano que ayuda, Señor. Quiero convertirme en un verdadero discípulo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a hacer una lectura bien especial. Y la lectura que vamos a hacer en este momento la podemos hacer en en Daniel, capítulo 2, versículos desde el 24 en adelante. Vamos a leer Daniel, capítulo 2, versículos desde el 24 hasta el 49. Y vamos a leerlo en la misma versión. Nueva traducción viviente. ¿Sí? Daniel interpreta el sueño. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció: entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar: ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que significa mi sueño? Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel
que fue a dar a conocer los secretos, le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. En su visión su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho, los brazos eran de plata y el vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y lo hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey su significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Nabucodonosor recompensa a Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto, y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. Y el rey le dijo: en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrac, Mesac y Abednego a cargo de los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bueno, y ahora vamos a Daniel capítulo 3. Vamos a leer ahora desde el versículo 1 hasta el 12. Continuamos con la NTV, que es la nueva traducción viviente. Estatua de oro del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que rehúse obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor.
Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes rehúsen obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente, pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Wow! Esta historia es espectacular, ¿cierto que sí? Bueno, amados, y este Daniel capítulo 2 y parte del capítulo 3 nos deja como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy, y es: proclama que hay un Dios. Rechaza cumplir con los estándares de esta sociedad. Ten el coraje de proclamar que hay un Dios, a pesar de lo que los demás puedan estar diciendo y haciendo. Dice el pastor Nicky Gumbel lo siguiente: una vez conocí a un hombre piadoso apodado Gibo, que cuando era joven trabajaba como empleado en uno de los almacenes más grandes de Londres. Un día en el que el propietario, el señor Gordon, estaba allí, sonó su teléfono y Gibo respondió. La persona que llamó pidió hablar con Gordon. Gibo pasó el mensaje y le respondió: dile que no estoy. Gibo le tendió el auricular y le dijo: dígale usted mismo que no está. Gordon respondió, pero estaba furioso con él. Gibo le dijo después: si puedo mentir por usted, también puedo mentirle a usted. A partir de ese momento, Gordon tuvo la más alta consideración y confianza en Gibo. Daniel y sus tres amigos creyeron que hay un Dios y que es grande, y por lo tanto se negaron a rendirse frente a las normas de la sociedad actual, de lo que el rey y todo su mal gobierno habían puesto. Por medio de sus vidas y sus labios proclamaron audazmente: hay un Dios. Daniel estaba convencido de que hay un Dios en el cielo, y esta convicción sustentaba ambas historias en el pasaje del Antiguo Testamento de hoy. En el capítulo 2 leemos acerca de la convicción de Daniel de que este Dios revela los secretos, los misterios y su disposición a actuar de acuerdo a esa creencia. En el capítulo 3 vemos a sus tres amigos dispuestos a arriesgar sus propias vidas debido a su convicción de que Dios existe y su compromiso con este Dios para adorarle exclusivamente a Él. Daniel fue lo suficientemente humilde como para reconocer que la interpretación le había sido dada no por su sabiduría, sino por la gracia de Dios. Dios le dijo a Nabucodonosor tres cosas que son verdad también para ti y para mí. Primero, Dios te ha dado todo lo que tienes. Segundo, Dios te ha puesto en la posición en la que estás. Y tercero, Dios te ha hecho quien eres. No hay motivo para el orgullo, la arrogancia o la satisfacción. Tus habilidades, dones y recursos te son dados por Dios. Daniel continuó interpretando el sueño. Habrá una sucesión de reinos, probablemente el babilónico, el medo-persa, el griego, bajo Alejandro Magno y el romano. El punto clave es que todos los imperios del mundo, sean babilonios, romanos, británicos, soviéticos, americanos, chinos, todos estos reinos del comunismo, todos llegarán a su fin. ¿Sabes por qué? Porque ninguno es eterno. Daniel habló entonces de un reino que nunca será destruido, sino que durará para siempre. Este reino se basa en la roca cortada de un monte y no por manos humanas, una roca que rompió el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro en pedazos. Esta roca golpeó la estatua y se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Ahora, a través de la lente del Nuevo Testamento, vemos que esa roca es Jesús, es Cristo, y eso lo podemos ver en Isaías 28:16, en Primera de Pedro 2 del 4 al 8, en el Salmo 118, 22 y 20, Salmo 118 desde el versículo 22 y 23. ¿Sabes? Esto tiene un origen divino. Jesucristo es el Hijo de Dios. Una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. Lo dice allí en Daniel capítulo 2, versículo 34. Su reino ha visto un crecimiento desmedido. Llenó toda la tierra. En la actualidad hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que profesan el nombre de Jesús. Su reino tiene una cualidad eterna. Es el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo dice allí en Segunda de Pedro capítulo
1, versículo 11. La misma posición de Daniel fue conseguida no por la ambición del mundo, sino por la intervención divina en favor de alguien cuyo objetivo era simplemente obedecer a Dios más que a los seres humanos. No buscó ni anheló la afirmación humana como los magos de la corte de Nabucodonosor, sino conoció a su padre y buscó complacerlo. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego siguieron comprometidos con Dios. Estaban listos para morir por las creencias, por su fe en Él. Eso lo leemos en Daniel 3. Estaban dispuestos a arriesgar todo por el hecho de que realmente hay un Dios y Él es grande. Bueno, mis amados, vamos a hacer una oración bien especial. Señor, ayúdame a proclamarle al mundo a través de mi vida. Quiero ser un ejemplo andante, un muy buen ejemplo de que tú existes, de que hay un Dios y que Él es grande. Ayúdame también a proclamarlo con mis labios. Ayúdame a usar las redes sociales, toda mi vida que esté a tu servicio. Gracias, Señor. Bueno, mis amados, y ahora vamos a leer el comentario de la pastora Pippa Gamble. Ella se basa en 2 de Pedro capítulo 1 versículos del 5 al 8 y dice lo siguiente: si no queremos ser inútiles e improductivos en nuestra fe, debemos seguir sumando más conocimiento, más autocontrol, más perseverancia, más piedad, más bondad y más amor. Nunca deberíamos estar satisfechos de donde estamos, más bien deberíamos esforzarnos siempre por añadir más a nuestra fe. Recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra, y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Mis amados, bendiciones.